larga, pero bueno, esta sería la idea. La idea es afrontar hoy una clase eh, tomando lo más fundamental de estos tres temas, digamos, intervalos, entornos y valor absoluto, y una pequeña introducción a lo que son las funciones. Entonces, estaba haciendo una pequeña, eh, digamos así, un pequeño repaso del tema cuando empecé a preparar la filmina, y me daba cuenta que yo hablaba de lo que es el uso de algunas magnitudes, y obviamente que lo llevaba a la parte civil, porque es mi especialidad. Entonces, por ahí cuando ustedes escuchen lo que es momento o fuerza, eh, es que significa digamos así, el esfuerzo sobre algún elemento. Entonces, por ejemplo, las magnitudes variables pueden llegar a ser magnitudes que nosotros tengamos que medir o que estemos midiendo y que están cambiando en función del tiempo. Entonces, eh, lo más fácil es verlo de esta forma, siempre en función del tiempo, pero puede ser en función de cualquier otro, digamos así, elemento o referencia. Por ejemplo, puede ser una fuerza en función de una distancia, y lo que puede variar es o la fuerza o la distancia. Entonces, esa magnitud que muchas veces nos cuesta comenzar a ver es fundamental, porque de esa forma también comienzan los análisis de algún mecanismo. Entonces, el análisis matemático va a ser bastante abstracto y trata de que ustedes piensen en lo que se plantea para que el día de mañana lo puedan usar en cualquier elemento, por ejemplo, variable, que tenga las herramientas para relacionarlo con magnitudes constantes, y sobre todo que puedan tener ese análisis en lo que es el dominio, que yo acá hice un pequeño, digamos, un resumen, pero básicamente sería el conjunto de valores numéricos a la cual alguna de estas variables puede tomar como magnitud, digamos. Es decir, si yo tengo una función de algún proceso físico, que es un poquito más fácil de ver, y alguna de estas variables, voy a poder relacionar, digamos, esa variable con los valores que puede tomar. Ese es el primer análisis, y es muy importante porque, sabiendo qué valores puede tomar la variable, tenemos una primera aproximación a su campo de validez. Y ese campo de validez seguramente lo vamos a relacionar con el fenómeno que lo, digamos así, que lo relaciona. ¿Está? Entonces, en forma general, una magnitud variable va a ser una magnitud que puede tener puede cambiar su valor, digamos, puede tener valores diferentes a lo largo del tiempo, de una distancia. Es decir, que no es constante, por llamarlo de alguna forma, que sería lo contrario. Una magnitud constante es algo totalmente fijo. Entonces, si hay algo fijo, como por ejemplo, no sé, una temperatura de referencia o una constante por algún equipo, a eso normalmente lo vamos a llamar con magnitudes o con letras mayúsculas. Y va a ser lo que, digamos así, tienen en sus manos para poder completar una fórmula, por ejemplo. Veo varios ¿Cómo mensajes. decir, cómo decir magnitudes constante igual a coeficientes o no? Claro, también, sí, 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 sí. Un coeficiente también sería una magnitud constante. Sí, correcto. Perdón, veo que en el chat están poniendo legajo y nombre.
no se, ¿cómo es? No pierdan la atención porque eso yo después lo bajo del Zoom, no hay problema. Lo que sí, algo que no les dije al empezar la reunión, es que traten de ir teniendo en su nombre, digamos así, vieron en la etiqueta, digamos, que se ponen para el Zoom, para entrar a la reunión, número de legajo, apellido y nombre. Es decir, de esa forma, y con usuario autentificado con el mail de la Facu, yo después hago la lista de asistencia bajando directamente del Zoom la asistencia. Bueno, algo importante, digamos, es que siempre vamos a estar analizando nosotros un dominio o una cierta función, y a esa función la vamos a iniciar analizando con estas visualizaciones, digamos, o aislando las magnitudes variables, las constantes, y tratando de ver cuál es su dominio. Es como que el puntapié inicial para poder analizar algo. Nuestro objetivo es analizar funciones. Y algo muy útil que seguramente ustedes ya lo han visto, pero repito, empezamos ordenando todo esto, es el eje numérico. El eje numérico que básicamente tiene un origen, un sentido y una escala. Entonces, el origen, por ejemplo, para nosotros es el punto 0, en el cual hacia un lado vamos a tener los números positivos y hacia el otro lado los negativos. Una escala que básicamente, si tenemos que, no sé, 1 centímetro es una unidad de medida, 2 centímetros serán 2, 3 centímetros serán 3, y así sucesivamente. Es decir, que ese valor que uno toma como unidad se va a mantener para no deformar justamente la escala. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo acá tengo 1 centímetro para 1 y después 1,5 centímetros hasta 2, 1,2 centímetros hasta 3? ¿Qué pasaría? Esa relación, digamos, estaría deformada porque no hay una base. Esto sería la base en la cual nosotros vamos a plantear nuestro análisis. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Recuerden que pueden abrir el micrófono y preguntar nomás, no hay problema. Por mi parte, por ahora no. Por ahora no, profe. Bien, esto es fundamental porque esto es nuestra base. Lo primero que vamos a hacer cuando hagamos un análisis es poder decir cuál es nuestra base. Es decir, si nuestra base es el X, el Y, el Z, el P y Q, ¿cuáles son nuestros ejes? Y nuestros ejes van a depender de básicamente la variable. Entonces, acá, ¿cuál sería la variable? El eje X, X, que está simbolizado acá, es justamente la variable. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en este punto, la variable está tomando el valor, ¿cuál valor? 0. 0. 0. Valor neutro. Exactamente, exactamente. Y si yo ahora lo muevo sobre el dominio, ¿cuánto vale ahí? 2,5. Y si seguimos con un valor de 1, sería 2,5. Perfecto, sí, es la escala que Esto es un valor positivo. es la escala que ustedes están viendo. Es la escala que ustedes están viendo. Esto yo lo quiero hacer porque parece una tontería, pero ven que yo me muevo. Obviamente, mi pulso no es muy bueno, pero me muevo en el eje. ¿Cuál eje? X. X. En el eje. O sea, Variable X. ¿cómo, perdón? La variable X.
la variable X, o sea, el dominio. Yo acá me estoy moviendo en el dominio. ¿Mm? Por ejemplo, de acá dijimos 0, y acá -3. -3. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Ese movimiento que yo hice, o al yo situarme en el punto -3, X igual a -3. ¿Qué hice ahí? ¿Qué me podrían decir sobre eso tan básico? Que Cambiar el te valor de la desplazó sobre variable. el eje X. Que he cambiado el valor de la variable, que me he movido en el eje X. Exactamente, exactamente. ¿Y qué significa cuando yo puedo hacer esto? Cuando yo puedo ir, venir, ¿qué significa? ¿Qué estoy teniendo yo acá sobre el mouse? Dominio. Dominio, exactamente. Entonces, lo que nosotros dominamos es la variable. ¿Qué variable? La variable X. La X. variable X. La variable X, exactamente. Obviamente que después, según esto que yo hago así tan libremente, según la variable dependiente y según la función, yo lo voy a poder hacer o no. Pero en principio lo que yo quiero que quede claro, porque muchas veces empezamos a hacer un análisis y el dominio parece que es algo que viene porque yo lo digo. ¿Mm? Y obviamente que viene porque yo lo digo, pero ustedes también, no hace falta que supongamos, si yo hago un análisis y digo que X vale 2, ustedes no hace falta muchas veces que se acuerden que vale 2. Justamente eso es el análisis. Ustedes pueden decir, bueno, vale 1, vale 3, mientras sea el análisis correspondiente al mismo objetivo, no tienen que perder ni tiempo ni memoria en ese tipo digamos así, de elementos o de singularidades, digamos, de detalles. ¿Se entiende? Sí. Profe. Bueno, entonces ese eje numérico que, para no complicarla, ahora vamos a decir que tiene una escala, que tiene un sentido, digamos que puede ser positivo, negativo, podemos agregarle un montón de otras características, básicamente es nuestro eje numérico. Muchas veces también decimos, digamos una aclaración, que esto al final es una recta, entonces la definición de recta, ¿cuál sería? Conjunto infinito de puntos, digo. Exactamente, entonces esto que tenemos un punto al lado del otro, significa que nuestro dominio puede ir punto a punto. Entonces, cada punto va, esto ya es teoría, pero va aclarando y va fundamentando muchas cosas. Cada punto va a representar solo un valor real, que puede ser racional o irracional, en ese eje. ¿Está? Entonces, esto es un ideal, pero para que ustedes vean que la teoría también es por algo, porque así como yo doy un punto en el origen, normalmente, perdón, en el dominio, normalmente ese punto se me va a relacionar con un punto y solo un punto en la imagen. ¿Está? Entonces, así como característica principal, digamos, en un par de números reales, x, y, voy a tener una cierta... a ver qué tengo. Solo una de estas va a ser satisfecha. ¿Por qué? Y porque si fuese más de una, quiere decir que la imagen tengo alguna discontinuidad. Es decir, si yo tengo que, por ejemplo, se me cumplen que para un mismo X tengo un Y menor y un Y igual, y quiere decir que básicamente es como si tuviese dos puntos en la imagen y solamente uno en el dominio. ¿Me siguen? Entonces, Sí. esto es una definición principal, digamos, primaria, y luego puede llegar a ser
enriquecida, digamos, cambiada o alterada, ajustada por cuestiones específicas, como una discontinuidad, como un elemento, digamos así, ya más específico, pero que también nos va a servir como un elemento de alerta para poder hacer una profundización en nuestro análisis. ¿Está? Bueno, esto de lo que es el concepto de intervalo, digamos, y entorno, yo lo que me quiero quedar, o lo que quisiera acentuar, esto ya es, ustedes ya lo han visto en el cursillo, lo han visto en la secundaria normalmente, es lo que son estas, ¿cómo sería? Estas formas de expresar o el lenguaje que tenemos y que muchas veces son sutiles y no nos damos cuenta cuando ya lo sabemos, pero básicamente un intervalo que nosotros decimos o que representamos como paréntesis A, punto y coma, B, paréntesis, significa un intervalo abierto. Y significa, a su vez, que en la gráfica significa esto. Es decir, que no contiene a los puntos extremos A y B. Entonces, básicamente, si yo acá tengo mi dominio, aquí está afuera del intervalo, pero si yo estoy acá adentro, puede tomar todos estos valores, pero no puede tomar ni el valor de A ni el valor de B. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Así como concepto es muy aislado, pero esto lo vamos a encontrar en muchos desarrollos, con lo cual tiene que quedar muy claro a qué se refiere cuando uno encuentra, digamos, en un desarrollo esto o esto. ¿Está? Y si tiene esto, digamos, en una gráfica, que uno pueda decir, bueno, estoy analizando la gráfica y desde la gráfica me tengo que ir a la cuestión analítica, también. ¿Por qué? Porque si yo tengo que decodificar, llamémosle, esto, y lo voy a tener que decodificar de esta forma. Si lo decodifico de esta forma, y estoy diciendo otra cosa. ¿Se entiende, no? Entonces, imagínense que estemos hablando, no sé, inglés o cualquier otro idioma. Si ustedes quieren decir no quiero café, no pueden decir quiero café. La orden es totalmente opuesta o distinta por lo menos. Entonces, cuando tengo corchete significa que sí va a contener el punto A y el punto B. Es decir, este dominio va a poder tomar el punto A y el punto B. Por eso acá es igual. O sea, X va a estar entre A y B, pero puede tomar el valor de A y B. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre eso? No, profe. Bueno, esto es No, profe. Ninguno, profe. intervalo cerrado, abierto, pero repito, yo lo que quiero es ir a esta simbología. Luego vamos a tener el concepto de entorno, que básicamente, así rápidamente, no quiero dejarlo sin tiempo para lo que tienen que ver, para el video, la clase y las actividades de hoy, que básicamente al final ya les digo cuáles van a ser. Pero básicamente, si yo tengo un entorno y estoy con alguna característica principal, entonces estoy demarcando un punto A, o sea, X igual a A, y ese punto A lo tomo como referencia para el valor superior o inferior, entonces digo A más delta o A menos delta, en este caso A menos delta y A más delta, básicamente puedo llamar a el valor A como centro y a delta como radio. Sería estos dos. Y decir que el valor absoluto de X menos A es menor que delta. Entonces, hay un pequeño desarrollo que básicamente me dice que esta representación obedece a
esta, digamos, a esta simbología. ¿No? Esto es el comienzo de los límites. Esto es el comienzo de los límites, por eso también se ve así como aislado, pero tiene un uso, bueno, y también en otros elementos, digamos, en otros desarrollos y en otros casos. El valor absoluto módulo, que básicamente su definición inicial, digamos, sería esta, es decir, el módulo de x es igual a x y el módulo de x es igual a menos x, si x es mayor que 0, o si x o igual o menor que 0, por lo tanto, el módulo de x va a ser menor o igual, x va a ser menor o igual al módulo de x. Esto que comienza a tener una, digamos así, una forma bastante intransigente, digamos, algo como que es así y es así, normalmente obedece o a una ley, o a un principio, o a un, digamos así, teorema que se va a cumplir y muchas veces tiene digamos así, un trasfondo, ¿cómo es? Teórico, y también puede tener un trasfondo de un cumplimiento por alguna serie de experiencias, digamos, experimentos que al tener ese cumplimiento, digamos, siempre, no hace falta un enunciado más que ese. Es decir, un teorema que se cumple es aceptado. Una ley es una ley, y así sucesivamente podemos utilizar una serie de elementos, digamos así, para hacer más fácil, llamémosle, el desarrollo de algún tema. Por eso es fundamental que esto se entienda desde la teoría, porque esto es teoría pura. Ahora, cuando ustedes van a la práctica, aplican esto y es un resultado seguro. Es decir, siempre se va a cumplir todo lo que sea fundamentado en este tipo de cosas. Luego, cuando estén en el desarrollo de algún ejercicio, siempre les juega a favor, porque son todos elementos que ustedes van a poder usar para simplificar sus análisis. Y con la seguridad de que ese paso no va a ser un paso en falso, no va a ser un paso con duda, va a ser un paso justificado por la teoría. Muchas veces también se puede utilizar la teoría para poder, digamos así, verificar cosas. Entonces, si ustedes llegan a algún resultado, quieren verificarlo, entonces con el respaldo de la teoría ustedes lo pueden verificar y se quedan tranquilos de lo que verificaron, de lo que hicieron está bien. ¿Está? O si está mal, saben que tienen que volver a buscar algún error. Bueno, esto básicamente serían las propiedades, pero no me quiero detener en las propiedades, sí me quisiera detener en que cualquier elemento que ustedes vean en el teórico, conmigo o en cualquier lugar, pueden ser siempre, pueden hacer el ejercicio, digamos. Yo tengo que, por este desarrollo, llego a que aquí el módulo de x más y es menor o igual al módulo de x más el módulo de y. Esto, que sería la conclusión, si ustedes tuviesen memoria, por ejemplo, si lo acuerdan, esto también lo pueden aplicar en la práctica, en cualquier ejercicio. Y pueden decir, bueno, pero yo a esto, yo llegué acá o no me acordaba, llegué, bueno, lo voy a verificar. Entonces este ejemplo es justamente para demostrar que todo se puede verificar. Entonces si nosotros decimos, le doy un valor a x, le doy un valor a y, y combino de tal forma de que a lo que yo tengo acá como lenguaje, y ahora voy de nuevo al idioma, si yo a esto lo tengo como lenguaje, y lo aplico mal, nunca voy a llegar a decir esto verifica.
Entonces, tengo que entender qué es lo que está diciendo esto acá. No es lo mismo el módulo de X, es decir, estos dos palitos en X más estos dos palitos en Y, que X más Y y los dos palitos afuera, digamos. Es algo totalmente distinto. ¿Por qué? De hecho, ustedes acá lo están viendo, es distinto, no es igual. Es que esto es menor o a lo sumo igual a esto. ¿Mm? Entonces, eso es lo primero que tienen que tener para poder, digamos así, poder entender ese idioma. Si ustedes no entienden ese idioma, estamos digamos, con el problema de tener que comenzar a repasar ese idioma o comenzar a entender por lo menos ese idioma. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que voy con idioma? Sí, profe. Sí, sí. Profe. Una pregunta. Sí. Eh, ¿no hay como una tabla o algo donde estén toda la simbología que pueda buscar? Sí, sí, sí. Hoy en internet está todo, con lo cual si hay alguna duda en simbología, símbolos matemáticos, y ahí te salen todos. Bueno, está bien. Eso viene muy bien porque eso da esa inquietud, fíjate, voy a aprovechar, esa inquietud genera dos posibilidades, digamos. Una, de decir, bueno, los repaso cuando sea, la otra es buscarlo. Entonces yo los aliento a que ustedes investiguen también y que ese criterio del que yo hablaba al inicio, también lo pongan en tensión, digamos, lo cuestionen. ¿Por qué? Porque esas son sus herramientas. Hoy es un símbolo, mañana va a ser una fórmula, pasado va a ser una constante, y de esa forma ustedes van a tener todos los elementos que le van a ir haciendo falta. ¿Y se los dijo a alguien? No, tal vez yo les doy una inquietud, pero ustedes mismos van relacionando los temas y esa investigación es fundamental en un ingeniero. Es fundamental para poder resolver los problemas y aunque resolvamos los problemas, siempre ver cuál es la forma más óptima de hacer una resolución de un problema. ¿Están? Entonces, es fundamental que ustedes traten de indagar todo lo posible. ¿Sí? Todo lo posible traten de indagar, investigar y sobre todo cotejar esa información entre compañeros, conmigo, de alguna forma para justamente ver y poner en cuestionar esa herramienta, elemento que van encontrando. ¿Están? No sé si respondo la pregunta, pero creo que... Bien, profe. Gracias. Está bien. Bueno, entonces acá vemos a dónde quiero llegar. Acá vemos que si damos números, decimos menos 2 más 3, esto sería x más y, el módulo de eso, ¿cómo lo encuentro? Y menos 2 más 3 es 1, el módulo de 1 es 1. Y aquí, por el otro lado, digamos, en el otro término de la desigualdad, tengo el módulo de menos 2 más el módulo de 3. El módulo de menos 2 es 2. El módulo de 3 es 3. Entonces acá al final me queda 2 más 3 es 5. Entonces, claramente, 1 es menor o igual que 5. 1 me representa a este término o a este miembro. 5 a este miembro. Y queda verificado de que esto al cual llegamos es realmente como dice digamos, la conclusión del desarrollo. ¿Están? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende bien. Perfecto. Bueno, acá pasa lo mismo, digamos, este es otra configuración, digamos, ahora en una diferencia, es decir, x menos y, valor absoluto, y es menor o igual al módulo de x menos el módulo de y. Todo el desarrollo y
el cual el final, digamos así, lo verifica. Esto, de nuevo, podríamos darle valores y podríamos verificarlo. Se los dejo como inquietud para que lo hagan ustedes. El tercer y cuarto, digamos, propiedad tiene un poco más, es un poco más lógica, ¿no? Pero también no vendría mal, acá son tres, es digamos, el producto de los tres, x por y por z, en el módulo es igual al módulo de x por el módulo de y por el módulo de z. Y la relación entre las divisiones o razones del módulo de la división a la división de los módulos también es igual. Insisto, esto ustedes pueden, digamos así, investigar o jugar o tratar de agregar algo siempre al tema. Eso sería lo ideal. Entonces le dan valores a estas últimas tres propiedades y verifican que los resultados y qué es lo que van obteniendo, si la igualdad o desigualdad se cumple o no, digamos. Estas son las propiedades más importantes, digamos, de una desigualdad, y varios, digamos, pueden encontrar algunos más. Siempre va a depender de, digamos así, de los recursos previos o de lo que querramos buscar para poder ampliar estas propiedades, digamos. Pero en principio, con esto es lo que vamos a trabajar. Bueno, por último, lo que es las propiedades las funciones, y así como una pequeña introducción, noten que acá ya aparece el otro eje. Entonces nosotros trabajamos sobre el eje X y aquí aparece el eje Y. Esto es como nos da un marco para poder hacer nuestro análisis. Por ejemplo, ahora vamos a analizar el punto P. Sencillo, el punto P, ¿cómo lo sitúo? El primer problema, ¿cómo sitúo yo un punto en un plano o en el espacio? Bueno, primero vamos a empezar. Dándole un valor a las variables. Exacto. Dándole un valor a la variable, pero vos ahí estás asumiendo de que ya estás dentro de un sistema. Entonces lo primero es decir, bueno, yo para poder analizar algo lo tengo que tener, como quien diría, en el papel. Tengo que tener lápiz y papel para poder tener ese análisis. El lápiz y papel, ustedes lo tienen, pero a ese lápiz y papel lo vamos a enmarcar, digamos así, con los dos ejes. Entonces, ahora sí, podemos hacer lo que dice el compañero. Bueno, el punto P va a tener un XP, que va a ser la variable independiente. ¿Y qué más va a tener? En el otro eje también va a tener una representación, digamos. Entonces, las coordenadas que nosotros llamamos X, Y del punto P van a ser respectivamente la coordenada independiente y la coordenada dependiente, o Y. En este caso no tenemos una función, con lo cual hablar de dependiente independiente sería ya asumir que está dentro de una función, pero es raro que un punto P nosotros lo analicemos únicamente como un punto. Entonces pregunto, ¿por qué le llamo variable independiente a XP? ¿Por qué no depende del valor de y? Bien, muy buena respuesta. ¿Y qué otra característica puede tener? Se desplaza sobre su propio dominio. Bien. O sea, prácticamente puede tomar cualquier valor, digamos así. Claro. Porque por eso es independiente. Y la variable y, ¿por qué le llamamos dependiente normalmente? Porque va a Porque depende depender de de los X. valores que va a tomar X. Perfecto, perfecto. En esa definición, ustedes están asumiendo de que hay una función. ¿Están?
y está perfecto, digamos, sigue estando bien. Esa función, a mí me gusta hacer una analogía con un espejo. ¿Mm? La función, dependiendo de cómo esté la función y cómo sea ese espejo, si está deformado, si tiene alguna característica, según lo que nosotros le pongamos al espejo de un lado, que es lo que nosotros dominamos, va a ser lo que el espejo muestre. Entonces, la función me va a mostrar la variable dependiente según sea la función. Por eso, en algunos, digamos, es muy típico llamarle a la variable independiente también la imagen. El dominio y la imagen, o el dominio y la variable dependiente. La variable independiente y la imagen. ¿Está? Ese juego de palabras, noten que tiene una cierta relación siempre entre ellas, pero la que es independiente es la X normalmente. Bueno, después también acá hay como una relación para que ustedes vean que un sistema cartesiano, por ejemplo, me va a dar dos coordenadas, X, Y. Y un sistema polar me va a dar una distancia desde el origen hasta el punto, o ρ, aquí la hemos denominado, y un ángulo. Pero entre ellas hay una conversión. Digamos, yo puedo hacer una digamos, transformación que se llama desde un sistema coordenadas rectangulares a un sistema de coordenadas polares. Teniendo en cuenta de que la y va a ser en función de x, es decir, lo que venimos diciendo, yo voy a obtener un valor de y según la x que le dé a ese sistema. Y por otro lado, aquí voy a tener un ρ que va a estar en función de θ, siendo θ el ángulo y ρ el lado o la distancia entre O y P. Esos dos sistemas tienen una conversión que básicamente, si yo conozco uno, puedo calcular el otro. Entonces, supongamos que estén en las coordenadas polares. Entonces tengo ρ y θ. Bueno, ρ por el coseno de θ va a ser x, o sea, este lado, y ρ por el seno de θ va a ser este lado o este lado. Profe, Esa es no se mueve el esa es la forma puntero. esa es la forma de, digamos, de hacer esa transformación. Sí, ¿cómo me dicen? No, que no observaba que se movía el puntero, pero ahora ¿Ahora se mueve? sí. Bien. Entonces, esa transformación que va a depender de una relación trigonométrica, es justamente la relación que va a tener entre un sistema y el otro. Y si yo tuviese al revés, tuviese las coordenadas X, la coordenada Y, con su combinación, noten que acá, ahora tengo que ir a, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo acá tengo un triángulo y desconozco la hipotenusa, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo me da la hipotenusa. ¿Están? Disculpe, profe, pero para sacar los grados no tendría que ser tangente a la -1. ¿Cómo, perdón? Para sacar el grado del triángulo, en este caso, para saberlo, no tendría que ser tangente a la -1, va a ser igual a altura dividido base. Bueno, se los dejo como un desafío para la clase que viene. En realidad, esta filmina tiene varios errores. O sea, esto que ustedes están viendo ahora tiene varios errores, llamémosle, que ustedes tendrían que descubrir. Entonces, la tarea para la clase que viene es, la clase que viene vamos a empezar con esta filmina y ustedes me van a decir cuáles son los errores que han encontrado. ¿Está claro? Sí. Bueno, yo asumo, si no me dicen que sí, todos, asumo que todos han comprendido. ¿Estamos? Bueno, Bueno. Entonces, este un poco es la introducción para el tema que viene. Y el tema que viene vamos a
perdón, en un ratito, 10, 15 minutos, ahora ya terminamos, 10 o 15 minutos va a quedar, digamos así, publicada ya para que ustedes puedan ingresar a la clase que viene, digamos. ¿Está comprendido? Sí, profe, perfecto. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. si hay alguna pregunta, volvemos, vamos para adelante, para atrás en lo que quieran preguntar, y si no, por mí, yo ya estoy satisfecho con lo que les he dado, las preguntas, bastante participación, esto seguramente se va a ir... Profe, disculpe, yo tengo una consulta. ¿Yo puedo buscar la tabla y después en la próxima clase mostrársela y usted decirme si está bien o hay algo mal de eso? Sí, cómo no, sí, 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 sin problema. Bien, bien, profe, gracias. Juan Cruz Morales, creo, tiene la mano levantada, no sé qué necesitaba, Juan. Sí, sí. ¿Por qué el valor absoluto de x es igual a menos x cuando x es menor que 0? ¿No tendría que ser igual, bueno, Veamos. positivo? ¿Acá te referís? Sí, ahí. Acá vos tenés un valor positivo, que el módulo es un valor positivo. Perfecto. Ahora, si vos tenés... Oh, la que- puta madre. ¿Cómo? No fui yo. A un compañero le quedó prendido el micrófono, parece. Bueno, yo les pido que estén, digamos, la clase no es muy larga, con lo cual, si ustedes están viendo otra cosa, haciendo otra cosa, la verdad que no lo van a aprovechar, digamos. Esto es lo mismo que cuando ustedes están en el curso y en el curso se distraen por ver el celular, porque le hace una pregunta el compañero del costado, del lado, de atrás, del frente. Entonces, no me gustaría que una cuestión de que ustedes no se pueden organizar, luego impacte en, por ejemplo, la forma o metodología de la clase, porque ahora yo estoy destinando el tiempo, el mismo tiempo que estaría en el pizarrón. ¿Está? Y es muy común que ustedes después opinen que la clase es, digamos, virtual no sirve, aunque sea sincrónica. La clase virtual es más personalizada que estar en el aula frente al pizarrón, porque ustedes están encasillados en una pantalla y viendo lo que es el tema. Entonces, es lo más eficiente posible. Ahora, si lo utilizamos mal, si la herramienta la utilizamos mal, y no va a dar buen resultado. Igual que si en la clase ustedes se distraen porque están pensando en otra cosa, sin ni siquiera interactuar con algún compañero. Si ustedes interactúan con un compañero, bueno, directamente se distrae también el compañero y todo, pero si ustedes, por ejemplo, están pensando en otra cosa, no están aprovechando el tiempo 100%. Entonces, la idea sería que ustedes se sintonicen con la materia, por lo menos en estos, no sé, en esta hora, 40 minutos que hemos estado, para poder sacar el máximo provecho. Y esto es una forma de concentrarse no para esta materia, sino para todas las materias. ¿Estamos? Para todas las materias debería ser esa forma, digamos. Bueno, acá para dar respuesta al compañero, esto en realidad es algo, digamos, como un ida y vuelta. Entonces, yo te desafío a que vos le pongas números a esto y que, digamos, en cuanto a la explicación, yo lo hago de la siguiente forma. Este módulo, si yo lo paso para el otro lado, el módulo de menos x me queda igual a x. Entonces, se cumple de que x es igual a x. ¿Me explicó, Juan?
¿Y se puede pasar así como así? No, no afecta en nada. ¿No? Bueno, De todas formas, no me creas a mí. Para la clase que viene, hace lo mismo que hicimos acá, mirá. Se me trabó. Lo mismo que hicimos acá, vos lo podés hacer con estas dos condiciones, porque estas dos condiciones son las condiciones generales para el valor absoluto módulo. ¿Se entiende? ok. Sí, Luciano. Profe, ¿me puede hacer un favor? Sí. ¿Puede pasar a la siguiente página? Porque me olvidé de copiarlo. O sea, la paso muy rápido. A la siguiente, ¿a esta? Sí. Recuerda, Luciano. Y la parte de 3, acá. Recuerda, Luciano, que esto vos lo tendrías que estar haciendo en la clase grabada. Vos acá es como que tenés que venir a debatir, a preguntar, a pelear, básicamente. Sí, lo estoy copiando para hacer la fórmula ahora. Por eso. Pero vos esta fórmula, si vos estás copiando, tal vez no me has escuchado a mí. O me has prestado poca atención. La idea es que ustedes presten la atención a lo que estamos diciendo, debatiendo con algún compañero, y que a la parte del copiado la hagan desde la clase asincrónica, que ahí está explicada y va, digamos así, sin ninguna interferencia y sin ninguna opinión extra de algún compañero. Yo que por ahí doy un ejemplo que está fuera de lo que sea. ¿Estamos? Sí. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, por mí hemos finalizado y les recuerdo de que va a estar la clase en unos minutos ya habilitada para que ustedes la vean. Profe, la clase te la sube a la V, ¿no? De ahí podemos entrar a YouTube o cómo era. Sí. Siempre recuerden que tienen que ir a la UV. Nuestra organización de materia está en la UV para que quede todo semana a semana, día a día organizado. Bueno, nos vemos, chicos.